Estamos ya en contacto con el médico infectólogo, el doctor Ricardo Lamberghini, también asesor del COE, para hablar precisamente de la situación epidemiológica de la provincia. ¿Cómo le va, doctor? Buen mediodía. ¿Cómo está? Buen día. Bien, aquí estamos nosotros con la dura tarea de decirle a la gente que nos tenemos que cuidar cada vez más, que no se puede reunir los días que teníamos determinados con la familia, tratando de responder preguntas que nos hace la gente, y la verdad que a veces no encontramos tantos elementos. Doctor, ¿qué le decimos a la gente que está cansada ya de esta cuarentena y de no cumplir con estas nuevas reglamentaciones? Mire, el eje de la situación es lo que usted mencionó, ¿no? Estamos en un momento epidemiológico realmente complejo que nos tiene preocupados a todos porque es evidente de que la situación en el mundo, donde estamos casi 19 millones de infectados y aproximándonos a los 700.000 muertos, en la Argentina, donde ya promediamos, donde ya estamos con más de 200.000 contagiados, un número de muertos que sigue siendo bueno en cifras puramente aritméticas para la comparación con el resto del mundo. Y en Córdoba, porque en Córdoba, como usted decía, el número de casos promedio día se ha incrementado de manera significativa. El número de contagios aumenta, tenemos un promedio, como usted decía, de 120, 125 casos por día, con un nuevo patrón que se está produciendo más contagios en el interior de la provincia, en la capital, y la velocidad de los contagios también aumenta, porque tenemos una tasa de duplicación que se ha incrementado en relación a meses previos, donde teníamos cifras realmente muy buenas, 45 días para que se duplicara el número de casos, y en este momento estamos con cifras que son de 15 días en el interior, 17 en la capital. Es decir, estamos preocupados por la progresión de la pandemia. Sí. En relación a esto, y en directa relación a esto, lo que tenemos que decirle a la gente es que estamos absolutamente sabiendo de que están cansados, de que necesitan trabajar, de que las medidas son asfixiantes. Nosotros, aparte de médicos, integramos la comunidad y tenemos las mismas sensaciones que tienen todos los integrantes de la comunidad. Y el cansancio de los médicos, hay que agregarle el cansancio que produce todas las mañanas ponerse el barbijo, el camisolín y todo el equipo de protección personal para entrar a salas con 15 respiradores conectados, todos los pacientes con COVID. Lo que de hecho pone en riesgo nuestra salud, la salud de nuestras familias. Todos estamos cansados, en realidad se acabaron los aplausos, todo el mundo está cansado, los médicos, los enfermeros, los fisioterapeutas, los bioquímicos, no, estamos quizás mucho más cansados que todos ustedes, pero nuestra obligación es llamarlos a la reflexión de que no tenemos tratamiento, la vacuna todavía es una hipótesis no inmediata, y por lo tanto lo único que podemos hacer es cuidarnos. Ahora, déjeme que reflexione en ese sentido diciéndole que si todos somos conscientes de qué es lo que debemos hacer para que la transmisión de la infección no sea tan rápida, bueno, lo que debemos hacer es cuidarnos. Yo tengo la sensación, porque tengo familiares en el interior de la provincia de Córdoba, de que ustedes no vivieron todavía, por lo menos lo vivieron de manera mucho más aislada que nosotros en la capital, la sensación que tenemos de que la pandemia está presente. En muchos lugares del interior, la sensación es de que la pandemia ya había pasado, de que había llegado la nueva normalidad, y en realidad debo decirle de que no hemos llegado a la nueva normalidad. Estamos en el ojo de la tormenta, estamos atravesando, para relacionarlo con términos de aviación, estamos pasando un frente de tormenta muy, muy importante, con muchas turbulencias y con rayos que pasan al lado del avión. Así que no estaba, mi doctor, obligación... no estaba previsto que esto sea tan largo. Realmente no. A ver, con la cuarentena tan estricta y tan dura y quizás muy positiva en su momento,
la continuidad de esa dureza en la cuarentena. ¿Pensaron que iba a pasar todo tan rápido? ¿Pensaron que el virus, realmente pensaron que el virus iba a pasar de largo por Argentina y que no iba a infectarnos? Porque realmente mantenernos si yo me quedo 4 meses cerrado en mi casa, cerrado en la pieza de mi vivienda, lo más probable es que no me enferme de nada, pero en algún momento voy a tener que salir a comprar pan, en algún momento voy a tener que salir a trabajar y el virus va a estar dando vuelta. No sé si me explico. Tan dura y tan prolongada la Lo que cuarentena. pasa que, perdón, lo que pasa es que nadie está hablando de que nosotros debamos continuar nuestros cuidados, considerando el tiempo de cuarentena, como usted bien menciona. Sí. Nadie está diciendo de que debemos aislarnos en una habitación con ventanas y puertas cerradas. Simplemente estamos diciendo... Es lo que hicimos los 2 primeros meses, doctor, ¿no? 3 meses. Claro. Sí, bueno, por eso Argentina tiene hoy, mire, hoy miraba las estadísticas, en este momento estamos a escasos 8.000 pacientes infectados de Francia. Por ejemplo, usted recordará, mencionábamos como un caso paradigmático de una rápida infección en un país desarrollado. Pero la diferencia, ¿sabe cuál es? Francia tiene más de 30.000 muertos, Argentina no más de 4.000 o doctor, algo más de 4.000. Quiero compartir estos datos que apoyan lo que usted está diciendo. Si tenemos los datos a nivel mundial y cómo está ubicada Argentina, Fede, si lo podés tirar ahora, ahí lo vamos a compartir. El COVID en el mundo. Estamos en esta franja de equipos, para decirlo de alguna forma, de países. España con 300.000 casos, 28.000 muertos. Pakistán 280.000 casos, 6.000 muertos. Italia 248.000 casos, 35.000 muertos. Turquía, 236.000 casos, 5.700 muertos. Argentina, 220.000 casos, 4.100 muertos. Alemania, una cifra casi idéntica de casos, nos duplica en cantidad de muertos. Y Francia, que tiene menos casos que nosotros, casi por 10, por 8 es la multiplicación, 30.000 fallecidos. Esto es para acompañar lo que usted decía, doctor. Claro, esto de alguna manera, y en relación a lo que usted expresaba y al cansancio de la gente, habla de aquellas medidas iniciales tan tempranas y para mí tan oportunas que se tomaron, permitió la curva, siguiera la epidemia, la pandemia es imposible que no llegara. Pero no es lo mismo que usted vaya ascendiendo de a poco el número de casos de estos días y a los que puedan venir en días sucesivos con un sistema sanitario en capacidad de recibir esa mayor demanda y tener un sistema absolutamente colapsado donde los pacientes mueran sin la posibilidad de tener una cama, un respirador o recursos humanos capacitados para asistirlos. Eso en Argentina, si bien el sistema, sobre todo en algunas zonas del país, Capital Federal, Gran Buenos Aires, está empezando a hacer un poquito de ruido, la verdad es que no nos pasó. Eso creo que explica la tasa de mortalidad que tenemos nosotros en relación a otros países del mundo, con el mismo número de casos o menos número de casos inclusive. Doctor, ¿usted calcula que apoya esa teoría o esa hipótesis de que los casos detectados se pueden multiplicar hasta por 10 en la cantidad de casos reales que existen en la calle? Es muy difícil de definir esto, son modelos matemáticos, lo sabe, en realidad las proyecciones son de modelos matemáticos y eso me supera totalmente, pero sí debo decirle de que eso está en relación con algunos indicadores epidemiológicos como son el famoso R0, el RT, etcétera, que hablan en diferentes momentos de la capacidad que tiene cada infectado de transmitir a sus contactos. Acuérdense además de que hay un porcentaje, un dato cada vez más conocido de pacientes asintomáticos y de los rápidos dispersores o potentes dispersores, que son pacientes que aún estando asintomáticos, muy importante esto en la población pediátrica, en niños de menos de 5 años, aún estando asintomáticos, diseminan gran cantidad de virus. Entonces esto explicaría algunas situaciones como algunas reuniones sociales donde se juntan 5, 6, 7 personas sin las medidas de aislamiento, digamos, uso de barbijo, distanciamiento, etcétera, etcétera, y al cabo de esas reuniones, en una semana,
10 días tenemos en una población de 6 personas que se juntaron, uno positivo, más de 100 casos. Entonces, esto es lo que hemos visto en algunos barrios de Córdoba, esto es lo que estamos viendo en algunos lugares del interior provincial, donde, reitero, esta dinámica de reuniones sociales a los que la gente acude, lógicamente por cansancio, por hartazgo, porque además existe, usted lo sabe, un discurso muy anti medidas de cuarentena, el virus no existe, esto es una gripecita más, a mí no me va a pasar nada. Hasta ahora, sobre todo en el interior provincial, pocos tienen algún amigo o algún familiar lamentablemente muerto en el contexto de esta pandemia, y entonces existe una subvaloración de la terrible capacidad de difusión y la potencial gravedad que esta enfermedad puede conllevar, principalmente en ancianos y en enfermos con enfermedades crónicas previas, pero también afectando a los más jóvenes y pudiendo llevarlos a un desenlace no bueno, digamos, con posibilidad también de cronicidad y una serie de cosas que todos los días estamos viendo como novedades de esta pandemia. Así que siempre la recomendación es volver a tener, ser nosotros mismos, como ya le dije la otra vez, ser nosotros mismos los custodios de nuestras propias libertades ganadas a través de las flexibilizaciones. Y en realidad nosotros evitamos las reuniones masivas sin uso de barbijo, si evitamos y nos distanciamos, si guardamos el distanciamiento social, si mantenemos, no nos introducimos en ambientes absolutamente saturados, cerrados, si lavamos nuestras manos, bueno, todo lo que la población sabe sobradamente, lo que cuesta ver después en la práctica. Mire, yo ayer iba a una reunión que tuvimos en el ministerio con el ministro del comité de expertos, y les comentaba en la reunión, en varias esquinas de Córdoba, ayer fue una tarde muy calurosa, había gente liviana de ropa, tomando cerveza, grupos de 8, 10 muchachos, sin barbijo. Si en ese grupo uno es positivo, tenemos a partir de allí un brote en ese barrio seguramente en los próximos 10 o 15 días. Entonces, es muy difícil cómo lograr cambios en la población. Yo creo que el discurso debe ser: todos estamos cansados, todos tenemos que trabajar porque la situación económica es realmente muy grave, pero para poder volver más pronto al ansiado, para poder llegar más pronto a la ansiada nueva normalidad, tenemos que hacer todos un esfuerzo por mantener estrictamente estas medidas que impiden de que el virus circule. El virus no viene a nosotros, nosotros vamos hacia el virus, como dice habitualmente el doctor Kahn cuando le preguntan esto, ¿no? Así que me parece que tenemos que estar claros en eso. Donde no circula gente, donde no hay agrupamiento de gente, es muy poco probable que el SARS-CoV-2 alcance una multiplicación importante. De modo que no nos queda otra, lamentablemente. Doctor, a ver, hasta que no llegue la vacuna, hasta que no nos vacunen a todos, ¿no habrá nueva normalidad? Es muy probable que la vacuna sea lo que nos devuelva la nueva normalidad. Es muy probable que sea así. Algún medicamento, acuérdese lo que pasó, por ejemplo, con H1N1, con la epidemia de influenza en el año 2009, donde la aparición de Celtamivir, Zanamivir y algunos otros medicamentos que de alguna manera impactaron en la evolución de la enfermedad, tuvieron repercusión en la nueva normalidad que adquirimos por esa época. En esta época, cada vez uno lo ve con más contundencia esto. Hasta que no tengamos una vacuna va a ser difícil imaginar que vamos a poder volver a la vida, ni hablar a la vida que teníamos antes, y a una vida con nueva normalidad, como decimos ahora, va a ser muy difícil si no tenemos disponibilidad de la vacuna
y de medicamentos. ¿Qué es lo último en cuanto a medicamentos? ¿Cuánto ha avanzado? ¿Cuánto hemos aprendido? ¿Cuánto ustedes, los profesionales, han aprendido en estos últimos meses para que aquellas personas que transitan la enfermedad lo hagan de la manera más leve posible? ¿Qué es lo último y qué es lo que quizás por allí a ustedes les despertó? No digo cierto alivio, pero sí un alivio relativo. Decir, bueno, le estamos encontrando la vuelta. Todavía falta, pero con esto los estamos atendiendo un poco mejor. Mire, no hay grandes novedades y cosas muy impactantes. Tenemos una droga de uso habitual, que es la dexametasona, que es un corticoide que nos sirve para el tratamiento de enfermos en fases avanzadas de la enfermedad, cuando probablemente ya estén en terapia intensiva. Tenemos un antiviral que todavía no está en el país y que va a ingresar próximamente, que es el Remdesivir, de uso parenteral, lamentablemente, de alto costo. Hay buenas expectativas, algunos resultados alentadores ya de terreno con el uso del plasma de convaleciente, terapéutica que en Argentina estuvo muy signada y donde Argentina es pionera por el uso en fiebre hemorrágica argentina. Hay buenas expectativas con el uso de los sueros equinos. Es decir, tenemos todos proyectos y promesas de buen desarrollo, pero los resultados de estudios, como estamos acostumbrados para poder hablar con certeza de resultados, de eficacia y de no dañar, son todavía escasos. Me reitero, se cuentan con, como yo le dije, dexametasona, remdesivir y plasma de convaleciente. Suero equino, todavía un proyecto viendo en breve vamos a tener algunos resultados y yo tengo mucha esperanza en eso. Y también somos optimistas con respecto a los resultados de la vacuna, a la disponibilidad de la vacuna, donde indudablemente quizás la más avanzada sea la de Oxford, de AstraZeneca, la de China. Hay algunas noticias de Rusia de la cual por una indisponibilidad de idioma y de acceso rápido a la información todavía no tengo información completa. Pero nosotros estamos convencidos de que en el curso del año que viene vamos a tener no una, sino quizás varias vacunas con mecanismos de acción diferentes y que esa es nuestra máxima expectativa. Vamos a tener un 2021 mejor que el 2020. Ojalá. Lo vamos a despedir al año, quizás distanciado, pero lo vamos a despedir con ganas porque yo creo que el 2021 va a ser un mejor año y hacemos la tarea que nos compete a todos individualmente. Bien, doctor, me voy a tomar una atribución personal porque la verdad que teniéndolo aquí en contacto me gustaría saber también su opinión y me tomo la atribución de darle mi opinión. Me da la sensación que en esta cuarentena el país entero, así como a veces subsidiamos a Buenos Aires, en este caso hemos también, entre comillas, subsidiado la cuarentena en Buenos Aires, que se le ha dado la posibilidad de tratar de salir del paso a una gran cantidad de malas gestiones que han tenido y que han destrozado el sistema público en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, creando comunidades con muchas necesidades, porque a veces eso sirve, y da la sensación que hemos subsidiado la cuarentena. De la misma manera que pagamos la leche más cara teniendo vacas acá a 200 metros, de la misma manera que pagamos la luz más cara teniendo los diques a 150 kilómetros, muchísimo más cara que Buenos Aires, me da la sensación que la extensión de esta cuarentena ha sido básicamente para subsidiarles y darles tiempos a lo mal que se hicieron durante mucho tiempo las cosas en Buenos Aires. Mire, yo no puedo asegurarle que la extensión de la cuarentena obedece a razones políticas. Yo creo que obedece a razones sanitarias, pero coincido con usted en que el advenimiento de una pandemia en un sistema sanitario, en un sistema de salud pública destruido, sobre todo en áreas de gran aglomeración de población, como es el área de la capital, en un país megacefálico en su capital, que no cambie y sea realmente un país federal. Usted habrá visto lo que pasó a lo largo del trayecto de la Ruta 9. Por allí viene todo nuestra provisión, el 65%. Leí ayer
en un periódico de Sí, la provisión de insumos primarios de la zona viene del puerto y de la capital totalmente. federal y de la provincia de Ujú. Buenos Aires. Entonces eso ha llevado a que el trayecto de la Ruta 9 sea un trayecto que nos ha traído la pandemia desde Buenos Aires Sí, para acá. Eh, yo creo que le va a venir bien a este país si realmente, como dice el gobierno actual, se planea un bien. federalismo más real, donde cada región pueda desarrollarse independientemente, donde cada argentino pueda programar Ojalá. su vida. A mí me hubiese encantado programarla en el interior de esta provincia, pero cuando tenía 18 años tuve que venir a estudiar a Córdoba, Ujú. quedarme en Córdoba y Sí, no sí, volver a mi ciudad natal, que es San Francisco, donde hubiera sido quizás una vida más cercana a mi familia. Eso le pasa a un montón de argentinos. Ese es el totalmente. modelo de país que tenemos y que todos queremos cambiar. Ricardo, doctor, muchísimas gracias por este contacto. A seguir trabajando, porque todavía queda mucho por delante. Doctor, muchísimas gracias, muy amable. Exactamente. ¿Mm? Esto no es una reflexión final. Sí, Esto no es una carrera de velocidad, esto es una maratón. Preparémonos para eso, regulemos el paso y el esfuerzo y seguramente el 2021 será un año mejor, con mayor disponibilidad de recursos para controlar esto. Les mando un saludo a todos y déjenme que diga sí, una última cosa, que es reconocer a todos mis colegas, a todos los que todas las mañanas se visten con el equipo de protección personal para entrar a asistir a los pacientes. Esos son los verdaderos artífices de la resistencia y los que están poniendo el pellejo para cuidarnos a todos. Gracias a ellos. gracias, doctor, muy amable, gracias.